Buenos días, tardes o noches, jóvenes, señoritas y licenciados, si es que me está escuchando. El día de hoy voy a explicarles los temas del pensamiento mágico y la superstición. Em, el pensamiento mágico ha acompañado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Tenemos una tendencia natural a establecer relaciones de causa y efecto sin comprobarlas de modo lógico. Esta predisposición es muy marcada en la infancia y se mantiene si el contexto en el que nos encontramos lo promueve, como ha sucedido en muchas culturas. En este artículo definiré el pensamiento mágico y explicaré cuáles son sus causas y sus funciones, según la bibliografía previamente revisada. Para finalizar este tema expondré algunos ejemplos significativos y contextos en los que este tipo de razonamiento aparece de forma habitual. El concepto pensamiento mágico se utiliza en psicología y antropología para describir atribuciones ilógicas de causalidad que se hacen sin pruebas empíricas, sobre todo cuando la persona cree que sus pensamientos pueden tener consecuencia en el mundo externo, bien por su propia acción o por la intermediación de fuerzas sobrenaturales. El pensamiento mágico está presente en la gran mayoría de culturas del mundo. Se trata de un proceso natural, probablemente con una base biológica similar a la del condicionamiento clásico, por el cual nos basamos en la similitud o la contigüidad temporal o espacial entre elementos, por ejemplo, para establecer una relación causal no demostrable entre estos. Así, por ejemplo, una niña que cree que si se porta mal se la va a llevar un robachicos o el ropavejero, está cayendo en este error lógico. Lo mismo sucede con las tribus que hacen danzas o rituales para mejorar sus cultivos, o con las personas que piensan que sus deseos se van a cumplir si encienden una vela y si se encomiendan a un santo determinado. La creencia de que la mente tiene poder sobre la materia, como si constituyera una, un ente ajeno a la misma, eh, incurre en muchos casos en esto del pensamiento mágico. Sin embargo, se trata de un concepto con un significado muy amplio, por lo que se ha utilizado para hacer referencia a procesos muy diversos. Causas y funciones. El pensamiento mágico se ha atribuido principalmente a dos hechos: la contigüidad entre eventos, por ejemplo, mi amigo murió porque yo le deseé la muerte el día anterior, y el pensamiento asociativo, que consiste en establecer relaciones en función de sus similitudes. Por ejemplo, los mapuches creían que obtenían la fuerza de sus enemigos si se comían su corazón. Autores como Claude Lévi-Strauss o Thomas Markle han afirmado que el pensamiento mágico tiene funciones adaptativas en determinadas circunstancias. No obstante, a la hora de atribuir causas de este tipo de razonamiento, tienden a fallar de forma mucho más habitual que aquel que se basa en pruebas empíricas. Una de las principales funciones del pensamiento mágico es reducir la ansiedad. Es decir, cuando las personas se encuentran en una situación estresante que no pueden resolver, es más fácil que asocien la reducción de la ansiedad con elementos arbitrarios con tal de obtener una cierta sensación de control. Por ejemplo, los agorafóbicos habitualmente usan amuletos para poder salir, o no sé, los católicos usan las cruces, creyentes de otras culturas usan talismanes, etc. Incluso en el mundo actual, en el que creemos que predomina la lógica, el pensamiento mágico sigue teniendo una presencia significativa e incluso resulta útil en ocasiones. Un buen ejemplo es esto del efecto placebo, por el cual el mismo hecho de creer que un falso remedio va a resultar útil para curar una enfermedad, por alguna razón provoca la mejora de los síntomas. Ejemplos de pensamiento mágico.
Podemos encontrar muestras de pensamiento mágico en un gran número de situaciones cotidianas. Si bien en algunos casos este tipo de razonamiento puede ser un signo de patología, particularmente cuando las creencias se dan en edad adulta y no son compartidas por el medio. Egocentrismo infantil. Entre los 2 y los 7 años de edad, durante el estado preoperacional descrito por Piaget, cosa que verán o han visto en otras materias, los niños creen que pueden modificar elementos del mundo con la mente, sea de forma voluntaria o involuntaria. A esta edad el pensamiento se caracteriza por la dificultad para comprender conceptos abstractos o por el egocentrismo o la incapacidad para adoptar la perspectiva de otros. No sé si les ha pasado que están jugando con un niño y al decirle que se esconda, el niño pequeño, en lugar de esconderse, se tapa la cara. Esto es debido a que, ya que no puede adoptar las perspectivas de los otros, cree que la suya es la única y asume que si él no ve al resto, el resto no lo ve a él. Este tipo de ideas aparecen más habitualmente cuando se produce la muerte de un ser querido. En estos casos, los niños tienden a creer que han tenido la culpa de algún modo. No obstante, las atribuciones causales arbitrarias y el pensamiento ilógico en general están favorecidos por la falta de comprensión del mundo. Por eso es que son tan típicas en la infancia. Es consustancial en la naturaleza humana. A medida que el desarrollo cognitivo progresa, la frecuencia de este tipo de ideas se va atenuando, a menos que el contexto social favorezca el pensamiento irracional. Si esto es así, las creencias mágicas pueden transmitirse de generación en generación. Superstición y pensamiento sobrenatural. Las supersticiones son creencias sin fundamento lógico ni pruebas científicas. Son un tipo de pensamiento mágico que, si bien resulta difícil delimitar qué constituye exactamente una superstición, por ejemplo, las religiones no tienden a ser vistas como supersticiones, a pesar de que la única diferencia que tienen con las supersticiones es que son compartidas por muchas personas. Como sucede con el pensamiento mágico en general, las supersticiones son más habituales cuando las personas se encuentran en situaciones de estrés. Así está el típico agnóstico que, si bien no cree firmemente en la existencia de un Dios, tampoco descarta del todo la existencia del mismo si es que está desesperado. Algunas supersticiones e ideas sobrenaturales se transmiten a través de la cultura. Esto ha sucedido con innumerables mitos de la historia. Y también es habitual que se haga creer a los niños que estos existen. ¿A alguno les suena a Papá Noel? ¿Los Reyes Magos? ¿O quizá el ratón de los dientes? Constructos como el destino y el karma también son buenos ejemplos de pensamiento mágico. Sin embargo, el karma tiene una amplia variedad de interpretaciones. Trastorno obsesivo compulsivo. En los rituales característicos del trastorno obsesivo compulsivo, o TOC por sus siglas, pueden clasificarse como pensamiento mágico. Esto es más frecuente en los casos en que la persona no es consciente de que tiene un trastorno, o bien exagera el realismo de sus convicciones. En particular, algunas personas con TOC a menudo creen o temen que puede suceder una desgracia desproporcionadamente grave si no llevan a cabo su ritual de, no sé, lavarse las manos cada hora como mínimo. Delirios y psicosis. El pensamiento mágico aparece con frecuencia en los delirios, se den o no en el contexto de un trastorno del espectro de la esquizofrenia. Si bien en el trastorno delirante las creencias irracionales tienden a tener una estructura relativamente creíble, en el caso del trastorno esquizotípico y sobre todo de la esquizofrenia paranoide, las creencias son más estrambóticas. Superstición. La superstición es la creencia de que un evento
llamémoslo evento 1, influye de alguna manera en otro evento, llamémoslo evento 2, sin estar relacionadas de una manera demostrativa. Algunos ejemplos o un ejemplo de superstición que puedo darles es cuando llevamos la camiseta de la suerte, evento 1, y creemos que va a influir en la probabilidad de que una cita romántica sea un éxito, evento 2. Si, por ejemplo, durante la cita romántica he tenido éxito llevando esta camiseta, puedo llegar a creer que ha sido el hecho de ponerme la camiseta lo que ha determinado ese éxito. Por tanto, tenderé a ponerme esa misma camiseta para que todas mis citas sean exitosas. Aunque también se da otro fenómeno, el sesgo de confirmación. Lo que sucede con el sesgo es que las personas tendemos a confirmar nuestras creencias prestándole atención a aquellos datos a favor de estas y obviando los datos en contra. De esta manera nos olvidaremos de todas las veces en las que se nos cruzó un gato negro y no nos pasó nada. Y recordaremos más aquellas que cruzamos con un gato negro y sí nos pasó algo malo. Creencia y superstición. El término creencia y sus equivalentes en otros idiomas europeos han venido a significar cualquier actitud positiva posible hacia el llamado fenómeno religioso. En otras palabras, la creencia significa la aceptación de la validez del mito o la racionalización de la disposición que la sociedad posee para repetir determinados rituales al cabo de ciertos intervalos de tiempo, o la cualidad de creer o tener fe de un individuo, lo cual éste concentra en una deidad socialmente aceptable. En este contexto, la palabra implicaría la aceptación de una estructura que es vista como una definición total de la realidad y diferente a la realidad de la experiencia común, por medio de una relación peculiar con esta realidad total. El individuo transforma la realidad de la experiencia común. Es aquí cuando se marca o la inexistencia de la realidad de la experiencia común o una jerarquía entre estos niveles de realidad, o bien la declaración de que la realidad de la experiencia común es una mera ilusión. Creencia en ese sentido difiere bastante de la primera instancia y debe señalarse que una palabra con esta implicación no aparece, por ejemplo, en la Biblia hebrea o en el Torá. Allí encontramos palabras que se traducen como fe y que significan una intensa confianza que no difiere en cuanto a tipo, de la que podemos tener hacia un padre, un general o un rey. Siendo la organización religiosa múltiple y variada, debemos considerar primeramente si no es la incertidumbre acerca del rasgo característico de algunas de estas organizaciones la que lleva a calificar estas actitudes y acciones como supersticiosas. Un ejemplo bastará, después hay tarea. Tomemos el caso de un pequeño poblado católico de los Alpes, aunque podemos identificar muchos más poblados católicos alrededor del mundo. En este poblado la gente acostumbra, digamos, si tiene una enfermedad, a hacer un modelo en cera o en metal de la parte de su cuerpo que está enferma y llevarla a la iglesia para que pues la Virgen María ejerza sus poderes curativos. De una manera u otra no se puede hablar de religión, sino de religiones y las diferentes funciones y roles que tienen las mismas con distintos rituales o prácticas, además de múltiples reflexiones que se interrelacionan con la realidad interna y externa. Además, cabe afirmar que aquí, como todas las religiones tienen una base y connotación de pensamiento mágico, absolutamente todas, se basan sobre todo en el hecho de que hay un ser omnipotente que tiende a proteger de la fatalidad, y eso va desde hace muchos siglos, básicamente desde la antigüedad. Es por eso que en los comentarios
Bueno, en el Classroom voy a dejar dos historias y la idea es que ustedes me expliquen la diferencia entre superstición y pensamiento mágico, cuál de los dos es una superstición y cuál de los dos es un pensamiento mágico y por qué, obviamente. Bueno, eso es todo, chicos. Se cuidan. Igual ustedes, Lisa.